Mi padre estaba arreglando el techo de nuestra casa cuando resbaló y cayó desde 4 metros de altura. Se rompió el cuello. Murió en el acto. Al menos eso fue lo que yo creí durante 20 años. Todo el mundo lo creyó. El vecino vino corriendo, vio el cuerpo en el suelo, llamó al padre. Enterraron a mi padre en el panteón del pueblo y mi mamá lloró en el velorio toda la noche. Y la vida siguió. Hasta que en una noche calurosa de diciembre, 20 años después, mi mamá se sentó a mi lado en el corredor y me dijo bajito: «Esperanza, tu papá no se cayó. Yo lo empujé». Y lo que me contó después me hizo entender por qué esa mujer de 1,50 m, 50 kilos, que nunca levantó la voz con nadie en su vida, tuvo el valor de empujar a un hombre de 1,80 m desde arriba de un techo. Lo hizo por mí, para salvarme. Hola mis queridos, hola mis queridas. Qué bueno que vinieron hasta aquí hoy. Qué bueno de verdad. Yalen una silla, siéntense cerquita de esta abuela, que hoy el corazón está lleno y la boca necesita contar lo que se cayó por tanto tiempo. Mi nombre es Esperanza, Esperanza Alves Ramírez. Tengo 67 años y vivo aquí en Uruapan, en el estado de Michoacán, en una casita propia de 3 cuartos en la colonia Ejidal. Casita que es mía, que yo compré con mi sudor, con mis manos, con 25 años de trabajo duro en una fábrica de huaraches de cuero. Nadie me dio nada, nadie me ayudó. Cada ladrillo de esta casa tiene el olor de mi esfuerzo. Cada teja tiene mi terquedad de mujer que no aceptó el destino que quisieron imponerle a la fuerza. Y en este momento, mis amores me encuentran aquí en mi rinconcito preferido, allá en el fondo de la casa, donde tengo mi pequeño taller de huaraches de cuero. Miren esta mesa. ¿La ven? Llena de tiras de cuero curtido, hilo encerado grueso, aguja zapatera, cuchillo de corte bien afilado, moldes de cartón que yo misma dibujo y recorto. Ese olor que sentirían si estuvieran aquí es un olor fuerte de cuero mezclado con resistol y café de olla, porque yo siempre tengo mi jarrita de café a un lado mientras trabajo. Sin café, esta abuela no funciona, ¿eh? Estoy aquí cosiendo un huarache que una señora de Zamora encargó la semana pasada. Huarache de tira cruzada, bien hecho, punto por punto. ¿Ven estas manos? Manos gruesas, encallecidas, con callo encima de callo. Cada marca en estos dedos es un huarache que salió de aquí. Son manos que ya cosieron miles de pares, que ya taladraron cuero hasta que los dedos sangraron, que ya trabajaron de sol a sol para poner comida en la mesa. Pero son manos de las que me siento orgullosa, porque son manos que construyeron una vida que dijeron que yo nunca iba a tener. Empecé en la fábrica de huaraches en 1990, cuando llegué a Uruapan con la ropa que traía puesta y nada más. Trabajé 25 años ahí adentro, cosiendo cuero, armando huaraches, 8, 10 horas al día, de lunes a sábado. Me jubilé y seguí haciéndolos en casa por encargo, porque me gusta, porque mis manos necesitan estar ocupadas. Mano quieta piensa demasiado. Y cuando esta cabeza vieja empieza a pensar sin tener qué hacer, viaja a lugares que duelen. Entonces me siento aquí, agarro el cuero, agarro la aguja y voy cosiendo. Cada punto que doy es un pensamiento que controlo. Cada huarache que queda listo es una victoria pequeña contra la tristeza. El huarache que estoy haciendo ahora va a tardar unos 2 días en quedar listo. Primero escojo el cuero, que tiene que ser bueno, firme, bien curtido. Luego corto las tiras con el cuchillo en el tamaño correcto, midiendo con el molde. Hago la suela con un cuero más grueso y voy cosiendo tira por tira con el hilo encerado, jalando bien fuerte, haciendo el punto apretado para que no se suelte. Es trabajo de paciencia, trabajo de quien aprendió en la vida que las cosas buenas tardan en estar listas, y las cosas malas, por más que parezca que nunca van a terminar, también pasan. Pasé por cosas que pensé que iban a durar para siempre. No duraron. Aquí estoy haciendo huaraches, tomando café, viva. Vendo estos huaraches en el tianguis de la colonia todos los sábados en la mañana.
Los llevo en una caja de cartón, los acomodo sobre un mantel en la mesa y me quedo ahí platicando con las clientas. Hay gente que encarga de lejos. Ya mandé guaraches a Pátzcuaro, a Morelia, hasta a Guadalajara una vez. Guarache de cuero legítimo cosido a mano, cada uno diferente al otro, porque es artesanía, no es fábrica. Y le pongo amor a cada uno, porque hacer las cosas con amor es la única manera que conozco de hacer las cosas. Aquí conmigo, en el cuarto del fondo de la casa, vive mi mamá, doña Refugio. 89 años, mujer menudita, delgadita, cabello blanco ralo, piel toda arrugada, camina con bastón despacito, necesita ayuda para casi todo. Pero los ojos todavía brillan, ojo café claro, que brilla de un modo que solo brilla el ojo de quien vio demasiado y aún así eligió seguir mirando al mundo con esperanza. Yo la cuido todos los santos días. Le doy baño con agua tibiecita, le hago comida bien sazonada, del modo que a ella le gusta, la llevo al centro de salud, le peino el cabellito blanco, le pongo crema en la piel reseca, le doy los medicamentos a su hora, la cuido porque es mi mamá y porque mi mamá hizo por mí algo que yo solo vine a entender 20 años después de que ocurrió, algo que cambió mi vida entera. Y antes de seguir con mi historia, mis amores, esta abuela quiere hacerles un pedido muy especial a los que me están viendo ahorita. Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito o ciudad están viendo este video. De Uruapan, de Morelia, de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Monterrey, de Oaxaca, o quizás desde otro país. Cuéntenme, mi amor, y díganme también qué hora es allá donde están. ¿Me están escuchando en la mañanita, con ese café de olla recién hecho, con ese olorcito rico llenando la cocina? ¿O es después del almuerzo, con esa flojerita rica de la digestión, acostaditos en el sillón? ¿O ya es en la tardecita, cerquita de la hora de dormir, arropaditos con la cobija? Yo leo todos los comentarios, Todos uno por uno. Y cada vez que veo un mensaje de ustedes, mi corazón de abuela se llena de una alegría que no se imaginan. Entonces, cuéntenme de dónde son y a qué hora me están viendo. ¿Sí, mi amor? Vamos a crear una cadena de cariño aquí en los comentarios. Y si todavía no se han suscrito a este canal, aprieten ese botoncito de abajo, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia de esta abuela. Y dejen ese like generoso que ayuda muchísimo a llevar estas historias a más personas. Hagan eso ahorita, Rapidito. Luego se les olvida y esta abuela se queda triste. Bueno, mis queridos, la historia que esta abuela va a contar hoy es pesada. Pesada de verdad. Es una historia que yo cargué dentro de mí por muchos años y que mi mamá cargó por más tiempo todavía, sola, sin compartirla con nadie. Es una historia sobre miedo, sobre control, sobre un hombre que mandaba en todo y en todos dentro de una casa. Y es una historia sobre valor, sobre el valor de una madre que hizo lo imposible para salvar a una hija. No para dar lástima, no para ganar compasión, sino porque hay cosas que necesitan decirse en voz alta. Hay verdades que necesitan salir de la oscuridad y ver la luz del día. Y mi verdad, mis amores, comienza allá lejos, en la sierra de Michoacán, en un pueblito llamado Tancítaro, en los tiempos en que el hombre mandaba y la mujer agachaba la cabeza. Yo nací en Tancítaro en el año de 1958. En aquella época, Tancítaro ni pueblo era de verdad. Era un ranchito perdido en la sierra de Michoacán, rodeado de aguacatales y polvo. Calle de tierra apisonada que cuando llovía se volvía lodo y cuando hacía sol se volvía polvo fino que entraba en la nariz, en los ojos, en los pulmones y no salía más. Casa de adobe con techo de teja, sin plafón, sin pintura, sin ningún lujo. Vacas cruzando en medio del camino como si fueran las dueñas. Gallinas escarbando en el solar. Perro flaco durmiendo a la sombra del poste. Calor que derretía el pensamiento y un silencio de noche tan grande que uno oía su propio corazón latir. Era lugar de gente sencilla, gente que vivía del campo, del ganado, del maíz, de la pesca en el río. Gente que no tenía mucho estudio, que no viajaba, que nacía, crecía, se casaba,
tenía hijos y moría en el mismo lugar. Y era un lugar donde el hombre mandaba. No era tradición, mis queridos, era miedo. Porque el hombre en el rancho, en aquel tiempo, era dueño. Dueño de la tierra, dueño del ganado, dueño de la mujer, dueño de los hijos, dueño de todo lo que estaba bajo el techo de su casa. Y nadie cuestionaba, nadie abría la boca, nadie se metía. Mi familia vivía en una casa de adobe al final del rancho. 3 cuartitos pequeños, piso de tierra apisonada que mi mamá barría todos los días y que nunca quedaba limpio, porque tierra apisonada es tierra, no tiene remedio. Cocina con fogón de leña, cazuela negra de hollín, palangana de aluminio abollada, un cuarto para mi papá y mi mamá, y otro cuarto donde yo dormía con mis 2 hermanos, cada quien en su petate. En el solar, un corral pequeño con 3 vacas que mi papá usaba para ordeñar de madrugada, un lavadero, una pileta al fondo y un mango viejo que daba sombra sabrosa en las tardes. Mi papá se llamaba Edmundo Barbosa de la Cruz, vaquero de profesión. Trabajaba en los ranchos ganaderos de la región desde que era escuincle. Montaba caballo como si hubiera nacido encima de uno. Lazaba toro, arreglaba cercas, vacunaba ganado, hacía de todo lo que se necesitaba en el campo. Hombre grande, de 1,80 m, brazo grueso de quien lazaba toro todo el día, cara quemada de sol, bigote espeso, sombrero de charro que no se quitaba ni para cenar, voz gruesa que cuando gritaba el perro corría y los niños lloraban. En el rancho era respetado. El patrón, don Herminio, decía a quien quisiera oír que mi papá valía por 3 peones juntos. En casa era otra historia. En casa mi papá era temido, pero eso lo voy a contar más adelante, con calma, a su tiempo. Mi mamá se llamaba Refugio. Refugio Pereira Alves, mujer pequeña de 1,50 m, cuerpo menudo que fue encogiéndose con los años. Hoy, a sus 89 años, debe medir 1,46 m, curvaditita, encogiditita, pero con ese ojo café claro que todavía brilla. Mi mamá nació en 1936, criada en el campo. Nunca aprendió a leer ni a escribir. Se casó joven, nunca trabajó fuera de casa, nunca salió de Michoacán. Mujer de voz bajita, de cabeza agachada, de mano que temblaba cuando mi papá levantaba la voz. Mujer que aprendió a tragarse todo. Tragarse el llanto, tragarse el dolor, tragarse el miedo, tragarse las palabras, tragarse todo y seguir cocinando, lavando, barriendo, cuidando como si todo estuviera bien cuando no lo estaba. Yo tenía 2 hermanos, Raimundo, el mayor, nacido en el 55, y Valente, el chico, nacido en el 61. 3 hijos en total. Mi mamá quería más. Mi papá no dejó. Dijo que 3 ya era mucho gasto. Hijo, en su boca era gasto. Mujer era sirvienta. Y la vida seguía así, sin que nadie cuestionara. Mi infancia en Tancítaro, quitando lo que pasaba dentro de la casa, fue como la de cualquier niña del rancho de aquella época. Yo corría descalza en el solar de tierra colorada, me subía al guayabo, me bañaba en el arroyo con mis hermanos cuando apretaba el calor, comía jícama con chile y limón sentada en la raíz del mango del solar, echaba papalote de papel de China con Valente, jugaba a las escondidas con los niños del vecindario. No teníamos juguetes comprados, no teníamos muñecas de tienda, no teníamos nada de esas cosas. Uno inventaba con lo que había. Muñeca de olote de maíz vestida con retazo de tela, carrito de lata de sardina con llanta de tapita, pelota de trapo, reilete de palma. La vida era sencilla. No teníamos casi nada de lo material, pero teníamos el solar, teníamos el arroyo, teníamos el cielo inmenso de Michoacán de noche, lleno de estrellas que parecía que se podían agarrar con la mano. En la escuela fui poco. Había una escuelita de adobe cerca de la iglesia del rancho con una sola maestra para todos los grados juntos en el mismo salón. A mí me gustaba estudiar, me gustaba aprender a leer, juntar las letras, escribir mi nombre, hacer cuentas de cabeza, pero estudié solo hasta 3er año, porque con 12 años mi papá decidió que era suficiente y me sacó. Dijo que la mujer no necesitaba escuela, necesitaba cocina. Y yo obedecí,
porque en esa casa nadie desobedecía a mi papá. Mis hermanos también estudiaron poco. Raimundo paró en cuarto año para ayudar en el rancho, y Valente salió en tercero, igual que yo. El estudio en la cabeza de mi papá era pérdida de tiempo. La comida que comíamos era lo que la tierra daba y lo que mi mamá hacía rendir con una habilidad que hasta hoy me asombra. Arroz, frijoles, tortillas de maíz que nunca faltaban en la mesa, pescado del arroyo cuando mi hermano pescaba, tasajo que mi papá traía del rancho a veces, huevo de gallina de rancho, plátano, mango, guayaba, tejocote. Mi mamá hacía un atole de guayaba que era cosa de Dios. Batía hasta que quedaba esa pasta rosada, espesa, que uno comía con tortilla recién hecha. Hacía tostadas en el comal del fogón de leña, finitas, crujientes, que se deshacían en la boca. Hacía champurrado con chocolate de mesa, que yo siento el sabor hasta hoy cuando cierro los ojos. Hacía tamales de rajas con queso en días especiales, comida de michoacana de verdad, comida que sostenía el cuerpo y alimentaba el alma. Yo aprendí a cocinar con mi mamá a su lado, mirándola mover la cazuela, y hasta hoy cocino del modo que ella me enseñó. De mis hermanos, yo era más unida a Valente, que era el chico. Teníamos esa complicidad de hermanos que dormían en el mismo cuarto, que se contaban secretos, que se reían bajito de noche para que nadie oyera. Raimundo era más grande, más serio, más callado, parecido a mi papá en el modo cerrado. Pero Valente era risueño, travieso, siempre inventando travesuras, subiéndose a los árboles, corriendo atrás de las gallinas, imitando el mugido de la vaca solo para hacerme reír. Yo amaba a ese escuincle. Lo amo hasta hoy, aunque vivamos lejos el uno del otro. La vida en el rancho tenía un ritmo que no cambiaba. De madrugada, antes de que saliera el sol, mi papá ya estaba de pie, tomando café negro sin azúcar, fumando cigarro de hoja, saliendo al caballo. Mi mamá se levantaba junto para hacer el café, ordeñar las vacas, separar la leche. Yo y mis hermanos nos levantábamos un poco después, tomábamos café con leche y tortilla y cada quien se iba a su tarea. En la mañana era trabajo. Yo lavaba ropa en el lavadero, ayudaba a mi mamá en la cocina, barría la casa, daba de comer a las gallinas, acarreaba agua del pozo. En la tarde, cuando el calor sofocaba y no se podía hacer nada, descansábamos a la sombra. Mi mamá aprovechaba para coser ropa rota o remendar petate viejo. Yo me quedaba mirando, aprendiendo. De noche, cenábamos temprano, rezábamos el rosario con mi mamá, arrodilladas en el suelo de la sala, y nos íbamos a dormir. Cada día igual, cada día lo mismo, como un reloj que nadie necesitaba ajustar porque nunca cambiaba. Los domingos, mi mamá nos llevaba a la iglesia del rancho a misa. Mi papá no iba. Decía que Dios no le pagaba las cuentas, pero mi mamá iba todos los domingos con nosotros bien arregladitos, con la mejor ropa que teníamos, que no era mucha, pero estaba limpia y planchada. Después de la misa, nos quedábamos enfrente de la iglesia platicando con los vecinos, y mi mamá intercambiaba recetas con las comadres. Hablaba sobre el precio del maíz, sobre la seca o la lluvia, sobre quién se casó y quién se murió. Era el momento social de la semana, el único momento en que mi mamá parecía respirar un poco más tranquila. Pero mis queridos, detrás de esa rutina de rancho tranquilo, había un lado de mi casa que nadie veía, que nadie quería ver, porque en aquel tiempo y en aquel lugar, lo que pasaba dentro de la casa de una familia era asunto de familia y nadie se metía. La vecina podía oír gritos en la noche, podía ver la marca en la cara en la mañana, podía notar a la mujer cojeando, el ojo hinchado, el labio cortado, pero nadie preguntaba, nadie hablaba, nadie hacía nada, porque así era. Y quien se metía bajo su propio riesgo. Mi papá, como dije, era dos hombres. El de afuera era el vaquero respetado, el trabajador, el que domaba animal bravo y arreglaba cercas y valía por 3 peones. ¿Y el de adentro? El de adentro era el hombre que llegaba a casa al final de la tarde, se lavaba la cara en el lavadero, se sentaba en la mesa y esperaba que lo sirvieran.
Y si algo no estaba a su modo, mi mamá sufría. Si la comida no estaba en su punto, si la ropa no estaba planchada, si la casa no estaba limpia suficiente, si él simplemente estaba de mal humor, cualquier cosa le servía de motivo. Y cuando no había motivo, se lo inventaba. Mi mamá vivía con miedo, miedo constante, permanente, que no se iba ni cuando mi papá salía al rancho en la mañana, porque ella sabía que iba a volver en la noche. Y de noche, detrás de esa puerta cerrada del cuarto, pasaban cosas que las paredes delgadas de adobe no podían esconder. Yo y mis hermanos oíamos los sonidos, el llanto ahogado de mi mamá, y en la mañana ella aparecía en la cocina con la cara marcada, caminando curvada despacito, como quien carga el cuerpo con dolor. Pero sonreía, servía el café, me peinaba el cabello, nos mandaba al solar a jugar como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no existiera. Pero existía. Yo sabía que existía. Yo oía, yo veía las marcas, yo sentía el miedo en el aire de la casa cada mañana. Y los años de mi adolescencia fueron años de observar callada. Observar a mi mamá fingir que todo estaba bien. Observar a mi papá salir en la mañana como un hombre y volver en la noche como otro. Observar el silencio que cubría todo. Yo soñaba con salir de ahí, con ir a Uruapan, que era la ciudad grande más cerca, conseguir un trabajo, tener una vida, pero no tenía estudio, no tenía dinero, no conocía a nadie y tenía a mi mamá. Tenía sus ojos pidiéndome que me quedara sin abrir la boca, porque yo era su compañía, la persona que la miraba con cariño en esa casa. Y me quedaba. Cuando cumplí 18 años en 1976, todo empeoró. Y es aquí, mis queridos, donde la historia se pone más pesada de contar. Pero voy a contar porque ustedes merecen oírlo y porque esta verdad necesita existir fuera de mí. Mi papá siempre fue un hombre duro, controlador, que le gustaba mandar en todo. Pero cuando yo cumplí 18 años, ese control tomó una proporción que yo nunca había visto antes. Se volvió obsesión, dominio completo sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mis pasos, sobre mis pensamientos. Me prohibía salir de casa, hablar con cualquier persona que no fuera de la familia, usar cualquier ropa que él considerara impropia. Y para él, toda la ropa era impropia. Él decidía cómo debía vestirme, cómo debía comportarme, cómo debía caminar, cómo debía mirar. Me cortaba el cabello él mismo, corto, con la tijera de trasquilar animales, al ras. Decía que la mujer que se arreglaba era mujer sin valor. Decía que yo no necesitaba la calle porque la calle era para hombres. Decía que mi lugar era dentro de esa casa, lavando, cocinando, cosiendo, barriendo, obedeciendo. Y los castigos comenzaron. Castigos que no guardaban proporción con nada, que no eran por ningún motivo que tuviera sentido. Eran castigos de poder, de control, de un hombre que quería moldear a una mujer adulta del mismo modo que se doma a un animal en el campo. Si yo platicaba con la vecina en el portón, cuando él se enteraba, venía el castigo. Si yo reía fuerte, venía el castigo. Si me tardaba 1 minuto en servir el plato, venía el castigo. Si yo bajaba los ojos cuando él me hablaba, el castigo venía por falta de respeto. Si lo miraba a los ojos, venía por atrevimiento. No había modo correcto. No había comportamiento que lo evitara. El castigo venía de todas maneras, porque el objetivo no era corregir, era quebrar. Me hacía quedarme parada en el solar por horas, bajo el sereno, de madrugada, hasta que el cuerpo entero me temblaba de frío y de cansancio. Yo me quedaba ahí parada, sin poder sentarme, sin poder recargarme, con los moscos comiéndome, esperando que él decidiera que ya era suficiente. A veces se olvidaba o fingía olvidarse, y yo me pasaba la noche entera de pie, y en la mañana entraba a la casa y me iba directo a la cocina a hacer el café, porque no tenía derecho de quejarme, no tenía derecho de estar cansada. Había días que me hacía trabajar del amanecer al anochecer sin parar, sin merendar nada. Cargando cubeta de agua, barriendo el solar entero, lavando ropa de toda la familia en el lavadero, cocinando, planchando ropa con plancha de carbón. Y si me sentaba un segundo a respirar,
Él aparecía en la puerta y gritaba que era floja, inútil, que no servía para nada. Y yo me levantaba y seguía, porque parar era peor. Siempre era peor. Una vez, yo debía tener unos 19 años, me hizo arrodillarme en el solar bajo el sol del mediodía. Sol de Michoacán, mis queridos. Sol que no es sol, es castigo de Dios. Sol que quema el cuero cabelludo, que hace la vista nublarse, que cocina el pensamiento. Me quedé arrodillada en el suelo caliente por horas, con las rodillas quemando, las piernas entumidas, la cabeza dando vueltas. Cuando finalmente me mandó a levantarme, mis piernas no obedecieron. Caí de lado en el suelo. Él me miró, caída ahí en la tierra, y dijo con esa voz fría: «Levántate, no crié mujer débil». Y me levanté con las rodillas raspadas, la vista oscura, el cuerpo entero temblando. Me levanté porque en esa casa quedarse en el suelo era peor que el dolor de estar de pie. Mi mamá veía todo, veía cada castigo, cada humillación, cada grito. Yo veía en sus ojos, en ese ojo café claro que brillaba de dolor, que ella quería hacer algo, quería gritar, quería jalarme de ahí, quería ponerse en medio, pero sabía el precio. Porque una vez, una sola vez, ella intentó meterse, intentó decirle a mi papá que parara, que ya era demasiado, y él se volteó hacia ella e hizo con ella frente a mí lo que él hacía todas las noches detrás de la puerta del cuarto. Lo hizo en mi cara para que yo viera, para que yo aprendiera, para que yo entendiera que si mi mamá me defendía, mi mamá pagaba el doble. Pagaba por ella y pagaba por mí. Y yo entendí, y mi mamá entendió, y las dos nos quedamos calladas, cada una en su dolor, juntas en la misma casa y separadas por el miedo que ese hombre plantaba en cada rincón, en cada pared, en cada grieta de esa casa de adobe. Planeé escaparme tantas veces, tantas veces. A los 19 años hice un atadillo de ropa y iba a salir de madrugada. Iba a ir a cualquier lado, a Uruapan, a Guadalajara, a donde Dios me mandara, con tal de que fuera lejos de ese hombre. Pero mi mamá me vio arreglando el atadillo, me miró con esos ojos llorosos y dijo tan bajito que casi no lo oí: «Si te vas, él me mata. Tú sabes eso, hija». Y yo sabía. No era exageración, no era chantaje de mi mamá, era la verdad desnuda, porque en el 72 mi papá le pegó a mi mamá con un pedazo de madera en la cabeza. Ella cayó en el suelo de la cocina y quedó caída por un tiempo que pareció una eternidad. Yo pensé que había muerto. Pensé que había perdido a mi mamá ahí en ese suelo de tierra. No murió, pero quedó con un dolor de cabeza que nunca más se le quitó. Migraña crónica para el resto de su vida, secuela de un golpe que nadie denunció, que nadie investigó, que nadie supo, porque era asunto de familia. Entonces deshice el atadillo, guardé la ropa y me quedé. Me quedé por mi mamá para que no muriera. Y ella se quedó por mí, para que yo no me quedara sola con él. Las dos quedándose la una por la otra, las dos presas la una por la otra. El amor entre madre e hija siendo usado como cadena por el hombre que controlaba a las dos. Porque él sabía que mi mamá no se iba a ir por mi causa, y sabía que yo no me iba a ir por causa de ella, y lo usaba. Usaba nuestro amor como arma, como cerrojo, como candado, y nos quedábamos ahí, las dos presas por el amor que nos teníamos la una a la otra, mientras él seguía haciendo lo que siempre hizo. Y así fueron pasando los años, desde mis 18 hasta mis 25. 7 años. 7 años de castigos, de humillaciones, de control que sofocaba cada respiración. 7 años oyendo a mi mamá llorar de noche detrás de la pared delgada de adobe. 7 años despertando con el cuerpo molido de haberme quedado de pie toda la noche en el solar. 7 años sin escuela, sin amigos, sin novio, sin futuro, sin nada que no fuera esa casa, ese solar, ese hombre y el miedo que nunca terminaba. Mis hermanos vivían ahí también. Raimundo y Valente recibían cinturón de vez en cuando, que era violencia, sí, pero en aquella época era cosa que todo padre hacía en el rancho y nadie consideraba equivocado. Pero ellos no pasaban por lo que yo pasaba.
Los castigos pesados eran para mí, solo para mí, porque yo era mujer, y la mujer, en la cabeza distorsionada de mi papá, necesitaba ser controlada, moldeada, quebrada, domada, igual que hacía con los animales en el rancho. El mismo hombre que domaba toro bravo en el campo quería domar mujer dentro de casa, y yo era el animal que estaba intentando amansar. Pero había una cosa que mi papá no sabía, que nadie sabía, que ni yo sabía en aquella época. Mi mamá estaba observando todo, observando cada castigo, cada noche, cada humillación. Y dentro de esa mujer pequeña, callada, sumisa, que nunca levantó la voz, estaba creciendo algo que nadie veía, algo que ni ella misma sabía que tenía, hasta el día en que lo descubrió. 12 de agosto de 1983, fecha que nunca voy a olvidar mientras viva. Yo tenía 25 años. Mi mamá tenía 47. Era temporada de secas en Michoacán. Agosto es mes caluroso y seco. El monte se pone gris de tan reseco. El polvo sube y no baja. El aire parece que quema por dentro. Y cada temporada de secas, antes de que llegaran las lluvias, el techo de la casa necesitaba reparación. Teja quebrada, viga podrida, gotera que iba a empeorar cuando llegara la lluvia. Y mi papá era demasiado orgulloso para pedir ayuda. Hacía todo solo. Subía al techo, él mismo, arrancaba teja dañada, cambiaba viga, tapaba agujero. Hombre que valía por 3 peones, no iba a llamar a nadie para arreglar el techo de su propia casa. La casa era de adobe, pero el techo era alto, unos 4 metros del suelo, teja de barro encima de vigas. Él subió por la escalera de tablas, recargada en el costado de la casa. Estaba allá arriba, agachado, quitando teja quebrada, cuando mi mamá subió la escalera llevando una jarra de agua. Hacía demasiado calor. Calor de agosto en Michoacán que derrite hasta el pensamiento. Lo que pasó en ese techo, en ese momento, yo solo lo vine a saber 20 años después. En esa hora yo estaba dentro de la casa, en la cocina, lavando los trastes, y oí un ruido seco, pesado, que hizo temblar el suelo bajo mis pies. Un ruido que parecía un costal de tierra cayendo desde arriba. Solté los trastes, corrí al solar. Vi a mi papá en el suelo de tierra, boca arriba, ojo abierto, boca abierta, el cuello en un ángulo que el cuello humano no hace. Y vi a mi mamá de pie a un lado, con la jarra de agua en la mano, con una expresión de desesperación en la cara. El vecino, don Chencho, vino corriendo cuando oyó el grito de mi mamá. Vio el cuerpo en el suelo, vio el cuello. Dijo: «Edmundo está muerto, refugio». Se rompió el cuello. Mi mamá se llevó la mano a la boca, los ojos se le llenaron de agua, gritó su nombre, lloró. Hizo todo lo que se espera que haga una esposa cuando el marido se cae del techo y muere en el acto. La vecina, doña Consuelo, vino y me abrazó, me apretó en sus brazos y dijo: «Fuerza, Esperanza, tu papá está con Dios». ¿Con Dios? Si Dios existe del modo que dicen, mi papá no estaba con Dios en esa hora. Estaba en la otra dirección, bien en la otra. Y yo, mis queridos, miré el cuerpo de mi papá en el suelo de ese solar y sentí algo que no esperaba sentir. No fue tristeza, no fue desesperación, no fue dolor. Fue paz, una paz extraña, honda, enorme, que llenó mi pecho de arriba abajo, como si alguien hubiera abierto de repente una ventana que estuvo cerrada toda la vida y hubiera dejado entrar el aire. El hombre que me controlaba, que me castigaba, que hacía sufrir a mi mamá todas las noches, estaba ahí en el suelo con el cuello roto. Y yo sentí paz. Y me sentí culpable por sentir paz. Y al mismo tiempo no me sentí, porque esa paz era la cosa más verdadera que yo había sentido jamás. Yo no lloré. Me quedé de pie mirando. La vecina me abrazaba, las mujeres del rancho llegaban corriendo, los hombres se quitaban el sombrero, y yo me quedaba ahí parada, ojo seco, mirando el cuerpo. No podía llorar. No quería llorar porque cada lágrima hubiera sido una mentira. Y yo ya había vivido demasiadas mentiras en esa vida. El velorio fue en la propia casa. Cajón sencillo de madera, vela encendida, rosario rezado por las vecinas.
Los compañeros del rancho vinieron. Don Herminio mandó una corona de flores, todo mundo diciendo que mi papá era trabajador, que era fuerte, que era buen vaquero, que domaba cualquier animal bravo, domaba toro, domaba caballo, domaba mujer, domaba hija, y ahora estaba en un cajón de madera, siendo elogiado por las mismas personas que nunca. En 27 años, preguntaron por qué refugio tenía migraña, por qué yo no salía de casa, por qué nosotras vivíamos con miedo. Nadie preguntó, nadie nunca preguntó. Mi mamá se quedó al lado del cajón toda la noche llorando, y yo, que conocía a esa mujer mejor que cualquier persona en el mundo, la miraba y veía en sus ojos algo que no era exactamente dolor. Era otra cosa, algo que yo no pude descifrar esa noche, algo que parecía alivio disfrazado de luto, pero aparté ese pensamiento de la cabeza. Creí que eran cosas de mi imaginación cansada. Enterraron a mi papá en el panteón de Tancítaro. Suelo de tierra colorada, sol caliente, todo mundo echó un puñado de tierra encima del cajón. Mi mamá echó, yo eché, y la tierra fue cubriendo ese cajón hasta que desapareció. Y con él se fueron 27 años de sufrimiento, al menos eso pensé. No sabía que un pedazo de esos 27 años estaba guardado dentro del pecho de mi mamá, esperando 20 años para salir. La vida cambió al día siguiente del entierro. Al día siguiente, mis queridos, como si alguien hubiera quitado una nube negra de encima de nuestra casa y hubiera dejado que el sol pegara directo por primera vez. Mi mamá cocinó el almuerzo cantando. Yo estaba en la sala y oí una voz bajita, desafinada, canturreando una melodía que yo nunca había oído, y tardé unos segundos en entender que esa voz era la de mi mamá. Fui a la cocina. Ella estaba en el fogón moviendo los frijoles con la cuchara de palo, cantando. Me miró y sonrió. Una sonrisa abierta, amplia, verdadera. Una sonrisa que estiraba toda la cara y hacía que los ojos se entrecerraran de tan grande. Una sonrisa que yo nunca había visto en la cara de mi mamá. Nunca en toda mi vida. «¿Amá, está cantando?» «Sí, hija, estoy cantando». No dijimos nada más, no hacía falta decirlo. Las dos sabían que el aire de la casa era diferente, más liviano, más limpio, sin ese peso invisible que antes quedaba colgado en cada rincón, en cada pared, en cada grieta, sin el miedo. Por primera vez en décadas, esa casa no tenía miedo. En las semanas siguientes, mi mamá hizo cosas que nunca había hecho en su vida. Abrió las ventanas de la casa de par en par, que antes quedaban cerradas porque mi papá no le gustaba el viento que entraba. Plantó flores en el solar, que antes estaba prohibido porque él decía que las flores atraían bichos. Empezó a platicar con las vecinas en la puerta, que antes no podía porque a él no le gustaba mujer chismosa. Compró una tela bonita e hizo un vestido colorido para ella misma, que antes solo vestía ropa vieja y oscura, porque él no la dejaba gastar dinero en vanidad. Cada día hacía una cosa nueva. Cada día descubría un pedacito de libertad que nunca había tenido. Y cada pedacito era enorme, porque quien nunca tuvo nada, cualquier cosa es todo. Y yo volví a estudiar. Educación para adultos en Uruapan. 25 años de edad, sentándome en un salón de clases para aprender a leer de verdad, con gente que tenía la mitad de mi edad y sabía más que yo. Y yo no tenía vergüenza, tenía orgullo. Orgullo de estar ahí, orgullo de estar haciendo lo que mi papá dijo que la mujer no necesitaba. Cada letra que yo aprendía era una respuesta que le daba a él, aunque él ya estuviera bajo tierra. Cada cuenta que yo resolvía era una prueba de que él estaba equivocado. La mujer sí necesita escuela. La mujer necesita estudio. La mujer necesita saber. La mujer necesita todo lo que le dijeron que no necesitaba. Tardé 3 años en terminar la primaria, 3 más para la secundaria. Terminé a los 31 años y en 1990 junté valor, junté lo poco que tenía y me fui a Uruapan, la ciudad que yo siempre soñé conocer, la ciudad que representaba todo lo que yo nunca tuve: oportunidad, libertad, futuro. Llegué a Uruapan sin nada, sin dinero, sin conocer a nadie, sin experiencia de trabajo.
Renté un cuartito en una colonia sencilla y salí a tocar puertas buscando trabajo. Toqué muchas puertas. Me dijeron que no muchas veces, pero no me rendí porque yo ya había pasado por cosas mucho peores que oír un no. Y una mañana de martes entré a la fábrica de huaraches de cuero en la zona industrial y pedí trabajo. El dueño me miró de arriba abajo y preguntó, ¿sabe coser? Yo dije que sí. Me puso en la línea de armado, y ahí me quedé 25 años cosiendo cuero, armando huaraches de sol a sol, de lunes a sábado, ganando poco, pero ganando lo mío, con mi sudor, con mis manos, con mi fuerza. Le mandaba dinero a mi mamá cada semana, sin falta, y poco a poco, peso a peso, fui juntando para comprar mi casa. La casa que tengo hoy, que compré con dinero de huarache. Cada cuarto de esta casa es un año de trabajo. Cada pared es 1000 pares de huaraches cosidos. Y me siento orgullosa de cada rincón. Mi mamá se quedó en Tancítaro mientras yo construía mi vida en Uruapán. Y ella, allá en el rancho vivía por primera vez. Por primera vez en su vida, Doña Refugio hacía lo que quería, cuando quería, como quería. Cocinaba a la hora que le diera ganas. Dormía hasta la hora que el cuerpo le pidiera. Salía de casa sin darle cuentas a nadie. Visitaba comadres, iba a misa, tomaba café en la banqueta, mirando el movimiento de la calle. Cosas sencillas, cosas pequeñas, cosas que para cualquier persona serían normales, pero que para una mujer que vivió 27 años siendo controlada por un hombre eran enormes, gigantes. Cada decisión que ella tomaba sola era una revolución silenciosa. Y de 1983 a 2003 pasaron 20 años. 20 años en que mi mamá y yo nunca, ni una sola vez, hablamos sobre el día en que mi papá se cayó del techo. Nunca. Ni una indirecta, ni una mirada larga, ni una frase con doble sentido. Nada. Cero. Como si ese día fuera un día cualquiera. Como si su muerte hubiera sido un accidente como cualquier otro accidente de techo en el rancho. Yo no pregunté porque no tenía motivo para preguntar. Vi el techo alto, vi la teja suelta, vi el cuerpo en el suelo, vi a mi mamá de pie a un lado con la jarra de agua. Accidente, así de simple. Hombre de 41 años arreglando techo. Teja resbaló. Perdió el equilibrio. Cayó de 4 metros, se rompió el cuello. Pasa todos los días en los ranchos de México. Triste, pero normal. Y yo lo acepté porque en mi cabeza mi mamá era la mujer más sumisa, más callada, más miedosa que yo conocía. La idea de que esa mujer menuda de 1,50 m hubiera empujado a alguien de cualquier lugar simplemente no existía en mi universo de posibilidades. En 2003 traje a mi mamá a Uruapán. Estaba poniéndose vieja. 67 años. La migraña que nunca mejoró, empeorando cada vez más. Presión alta. El cuerpo entero sintiendo el peso de décadas de golpes, de sufrimiento, de cansancio acumulado. Ella necesitaba cuidado, necesitaba a alguien cerca, y ese alguien era yo. Arreglé el cuarto del fondo de mi casa para ella. Lo pinté de azul clarito, que es el color que a ella le gusta. Le puse cortina blanca bonita. Compré una cama individual con colchón bueno. Instalé ventilador de techo. Colgué en la pared un cuadro de la Virgen de Guadalupe que ella trajo de Tancítaro. El cuarto quedó bonito, sencillo, pero bonito, digno, como mi mamá se merecía. Ella vino con una maleta de ropa vieja y una caja de cartón llena de fotos amarillentas. Solo eso. 67 años de vida en una maleta y una caja. Pero llegó sonriendo de ese modo abierto que yo aprendí a conocer después de la muerte de mi papá. Sonrisa verdadera, sonrisa de mujer libre. Y la vida siguió, las dos juntas. Café muy de mañana con pan tostado y mantequilla. Almuerzo al mediodía, arroz, frijoles, nopales y tortilla. Novela en la noche en la televisión pequeña de la sala. Plática en el corredor antes de dormir, tomando café frío y mirando la calle. Vida sencilla, vida tranquila, vida buena, la vida que merecíamos y que tardamos décadas en tener. Hasta que llegó diciembre de 2003, una noche que nunca voy a olvidar.
Una noche que cambió todo lo que yo creía que sabía sobre mi propia historia. Era de noche, calor de Uruapan, ese calor húmedo de diciembre que se pega en la piel y no se va con ningún viento. Yo estaba en el corredor, sentada en mi silla de plástico, tomando café, mirando la calle, las luces de los postes encendidas, los grillos cantando, el ruido lejano de una moto pasando. Noche normal, noche cualquiera. Mi mamá salió de dentro de la casa, despacito, con el bastón, arrastrando las chanclas en el piso. Jaló la otra silla de plástico, se sentó a mi lado, se quedó en silencio por un tiempo. Un silencio largo, pesado, de esos que uno siente que hay algo queriendo salir. Sus manos apretaban el bastón en el regazo, los dedos finos, con venas salidas, apretando y soltando, nerviosa. Después de unos minutos que parecieron horas, ella dijo: «Esperanza, necesito contarte algo. Estoy vieja, puedo morirme cualquier día, y no quiero morir con esto adentro. Este peso me está matando despacio, hija. Ya lo cargo hace 20 años y ya no aguanto más». Yo la miré, la cara arrugada, iluminada por la luz débil del poste, los ojos cafés brillando de un modo diferente, de un modo que yo nunca había visto. Miedo mezclado con alivio. Alivio de quien finalmente va a hablar. «Habla, amá, puede hablar». Ella miró la calle, las luces de los postes, la oscuridad entre los postes. Respiró profundo y dijo: «Tu papá no se cayó del techo». Mi corazón se disparó. Empezó a latir tan fuerte dentro de mi pecho que pensé que ella lo iba a oír, pero yo no lo demostré. Me quedé quieta, parada, sosteniendo la taza de café con las 2 manos, esperando. Yo lo empujé. 2 palabras. Yo empujé. Las 2 palabras más pesadas que habían entrado en mis oídos en 67 años de vida. Más pesadas que cualquier grito de mi papá. Más pesadas que el ruido del cuerpo de él golpeando el suelo. Yo empujé. 2 palabras que le dieron vuelta al mundo de cabeza. Mi mamá contó todo despacito, con la voz baja y firme, sin llorar, sin temblar. Contó como quien da una receta. Ingredientes, modo de preparación, resultado. La escalera de tablas, la jarra de agua. Ella subiendo con la jarra en la mano, él allá arriba de espaldas agachado, quitando teja quebrada, las espaldas anchas, la camisa sudada, el cuello grueso. Ella parada en el borde del techo, en lo alto de la escalera, mirando esas espaldas. 30 segundos. 30 segundos en que 27 años pasaron por su cabeza. Las noches, los gritos, los golpes, las madereadas, la sangre, el llanto tragado, el dolor que nunca pasaba. Y yo en los castigos, yo de pie en el solar de noche, yo arrodillada en el sol, yo sin escuela, yo sin vida, yo siendo moldeada para ser la próxima refugio. Y en ese día en el techo, yo miré sus espaldas y pensé: si no lo hago ahorita, Esperanza va a ser yo. Va a casarse con un hombre igual a su papá. Va a recibir golpes igual, va a llorar de noche igual, va a vivir con miedo igual, porque ella no conoce otra cosa. Tu papá estaba haciendo contigo lo mismo que hizo conmigo, hija. Te estaba quebrando pedazo por pedazo. Te estaba moldeando para que no supieras ser otra cosa, para que cuando crecieras y te casaras no supieras que existía algo diferente. Te estaba convirtiendo en la próxima refugio. Y yo lo miré de espaldas en ese techo y pensé: si no paro esto ahorita, nunca más para. Mi mamá hizo una pausa, tomó un sorbo del café que ya estaba frío. Las manos le temblaban suavemente, no de debilidad, de emoción, de 20 años de peso saliendo despacito. Las 2 manos fueron solo las 2 manos en sus espaldas. Él estaba agachado en el borde, desequilibrado. Ni necesité fuerza, solo un impulso. Él intentó agarrarse de la teja se soltó y él cayó de espaldas. 4 metros. El ruido fue seco y el cuello hizo un chasquido y se detuvo. Mi mamá contó que bajó la escalera despacito, sin prisa. Fue hasta el cuerpo. Miró, ojo abierto, boca abierta,
cuello en un ángulo imposible, muerto en el acto. Ella se quedó mirando por un minuto entero, luego agarró la jarra de agua que había caído junto con él, la abrió, tomó un sorbo, la cerró y fue a llamar al vecino con cara de desesperación, con grito en la boca, con lágrima en el ojo. Actuando. La mejor actuación de su vida, porque su vida entera había sido una actuación. Fingir que todo estaba bien, fingir que no dolía, fingir que amaba a ese hombre y ahora fingir que sufría con su muerte. Una actuación más, la última. Yo oí todo sin interrumpir, sin moverme, sin respirar casi. La taza de café en mi mano ya se había enfriado completamente y yo ni me había dado cuenta. Cuando ella terminó, hubo silencio, un silencio enorme en el corredor. Solo el grillo cantando y el ventilador del cuarto girando allá adentro. Y mi mamá dijo la última cosa. Yo hice eso por tu causa, hija. Vi lo que él estaba haciendo contigo, los castigos, el control, el modo en que te trataba. Y pensé en lo que yo fui, una mujer sin voz, sin estudio, sin salida, que recibe golpes y se queda callada porque no conoce otra cosa. Y te miré a ti y vi que él te estaba haciendo igual. Te estaba preparando para eso. Y si yo no paraba ese día, tú ibas a ser igual, y tus hijos iban a ser como mis hijos, y los hijos de tus hijos. El miedo pasa de madre a hija como enfermedad, esperanza. Yo le corté la raíz a esa enfermedad en ese techo. Ella me miró. Ojo café claro, 67 años, mano temblando en el bastón. Esperando mi reacción, esperando el juicio, esperando el miedo en mi cara, esperando que yo me alejara, esperando lo peor. Y no me arrepiento, hija. Me arrepiento de haber tardado 27 años. Me arrepiento de cada noche que tú sufriste mientras yo no tenía el valor de hacer lo que tenía que hacerse. Pero de lo que hice en ese techo, no me arrepiento. Porque después de ese día, tú volviste a la escuela, tú aprendiste a leer, tú te fuiste a Uruapan, tú compraste tu casa, tú tienes tu vida, tú eres libre. Si yo no hubiera hecho lo que hice, tú estarías hasta hoy en Tancítaro, sin estudio, sin dinero, sin nada, presa en una vida que no es vida. Silencio. Las dos en el corredor, la calle de Uruapan de noche, el grillo, el café frío, el ventilador, y 20 años de verdad flotando entre nosotras como humo. Yo puse la taza en el suelo, me levanté de la silla, fui hasta mi mamá, me arrodillé frente a su silla, en el suelo frío del corredor. Agarré sus manos, esas manos pequeñas, finas, con las venas salidas, los nudillos hinchados de artritis, las uñas cortas y limpias, manos que hicieron tortillas, que ordeñaron vacas, que lavaron ropa, que cocinaron comida, manos que recibieron golpes, que temblaron, que sangraron, manos que empujaron, manos que me salvaron. Y yo dije, gracias, amá. Ella abrió los ojos de par en par. No esperaba esa palabra. Yo vi en su cara que ella esperaba cualquier cosa menos eso. Esperaba horror, esperaba juicio, esperaba, amá, usted es asesina. Esperaba miedo, esperaba asco, esperaba coraje, esperaba que yo me levantara de la silla y me entrara a la casa sin mirarla. Pero lo que ella oyó fue gracias. Gracias por haberme salvado, amá. Gracias por haber hecho lo que hizo. Gracias por 20 años cargando ese peso sola, sin contárselo a nadie, sin compartirlo con nadie, para protegerme. Gracias por haber tenido un valor que yo no sé si yo habría tenido. Y gracias por contármelo ahorita, porque ahorita sé algo que debía haber sabido antes. Mi mamá no es débil. Mi mamá es la mujer más fuerte que ha pisado esta tierra. Y mi mamá lloró. Lloró de un modo que yo nunca había visto. No era llanto de dolor, no era llanto de miedo, no era llanto de tristeza. Era llanto de alivio, llanto de quien cargó una piedra en el pecho por 20 años y finalmente la soltó. Lloró apretando mis manos con esos dedos finos y temblorosos. Lloró el secreto, lloró los 27 años de matrimonio, lloró la escalera, el techo, el empujón, la caída, el chasquido, la jarra de agua, la actuación en el velorio, las visitas al panteón,
cada día de muertos para mantener las apariencias, las misas de séptimo día, de mes, de año, todo fingido, todo actuado. Lloró todo. Todo lo que quedó atrapado dentro de ella por 2 décadas salió en ese llanto. Y cuando terminó de llorar, pareció que se había encogido 2 centímetros y al mismo tiempo crecido 2 metros. Y yo sostuve las manos de mi mamá y la dejé llorar en el corredor de noche, con café frío, con grillo cantando, con la calle de Uruapan durmiendo y 2 mujeres despiertas compartiendo la verdad más pesada que jamás existió entre una madre y una hija. Esa noche, después de que mi mamá se fue al cuarto y yo la oí acostarse en la cama y el ventilador de techo girando, yo me quedé en el corredor sola hasta que salió el sol. Pensé en todo, absolutamente todo. Pensé en los 20 años que yo creí que había sido accidente. En todas las veces que le dije a alguien, compañera de fábrica, vecina, médico preguntando el historial familiar, que mi papá murió de caída de techo. En las veces que lo conté con naturalidad, como quien dice que en diciembre llueve. Todas las veces que yo miré a mi mamá y vi a una viuda triste cargando el recuerdo del marido, cuando en realidad estaba mirando a una mujer que tomó la decisión más difícil, más pesada, más brutal que un ser humano puede tomar. Y la tomó por el amor más puro y más feroz que existe, el amor de madre. Pensé en mis hermanos, Raimundo viviendo en Monterrey, Valente en Guadalajara. Los 2 aceptaron el accidente. Los 2 siguieron con su vida. ¿Yo les contaría? No, nunca. Nunca conté y nunca voy a contar. Por 2 motivos. Primero, no es mi secreto, es el de mi mamá. Y el secreto de la madre, la hija lo guarda. Segundo, mis hermanos recibían cinturón. Sí, pero no pasaron por lo que yo pasé. No se quedaron de pie en el solar toda la noche. No se arrodillaron en el sol. No les cortaron el cabello con tijera de trasquilar. Ellos no entenderían lo que pasó en ese techo porque no sintieron en carne propia lo que ese empujón impidió. Pensé en muchas cosas esa madrugada, en justicia, en culpa, en perdón, en ley, en Dios. Y cuando salió el sol en Uruapan, anaranjado y caliente como siempre sale, yo llegué a una conclusión que cabe en una frase. Mi mamá me salvó. Y eso es todo lo que importa. Hoy, mis queridos, mi mamá tiene 89 años. Vive conmigo en el cuarto del fondo pintado de azul clarito. Está muy débil, presión alta que necesita medicamento todos los días, diabetes que controla con dieta, la migraña que nunca se fue, secuela de ese golpe de 1972 que nadie nunca supo. Camina con bastón, despacito, arrastrando los pies. Necesita ayuda para casi todo, para bañarse, para vestirse, para peinarse el cabello, para salir del cuarto. Y yo la cuido todos los días sin fallar. Me levanto temprano, hago el café, se lo llevo a la cama, la ayudo a levantarse, la llevo al baño, le doy baño con agua tibiecita, pasándole el jabón despacito, con cuidado, porque su piel es delgada y sensible. Le paso la esponja en la espalda suavemente, en esa espalda que todavía lleva marcas finas, blancas, antiguas, cicatrices que cuentan una historia que nadie más lee, pero que yo me sé de memoria. Cada marca es un año, cada cicatriz es una noche. Después del baño, le pongo crema, le pongo ropa limpia, le peino el cabellito blanco ralo, le doy los medicamentos a su hora, hago el almuerzo del modo que a ella le gusta, bien sazonado, con frijoles suavecitos porque ya no tiene dientes buenos para masticar, con arroz suelto, con caldo de pollo. Lo sirvo en su platito, lo llevo a la mesa, me siento a su lado y comemos juntas, platicando bajito sobre la telenovela, sobre la vecina, sobre el tiempo. Yo cuido a mi mamá como ella me cuidó a mí, en silencio, sin alaraca, sin esperar medalla, sin esperar agradecimiento. La cuido porque es mi mamá y porque mi mamá me salvó la vida con 2 manos pequeñas en un techo caliente de agosto. La Valentina, hija de la vecina de al lado, viene a jugar a mi solar de vez en cuando. Niña traviesa de 6 años, cabello chino, pie descalzo, que corre, brinca, grita, ríe, hace travesuras.
Mi mamá se sienta en la silla del corredor y se queda mirando a esa niña con una sonrisa en la cara que vale más que cualquier palabra. Se queda ahí, las manos cruzadas en el regazo, el bastón a un lado, mirando a la Valentina brincar la cuerda, correr atrás de la mariposa, jugar a la ronda sola. Mirando a una niña ser niña, libre, sin miedo, sin castigo, sin nadie controlándola. Una vez, mirando a la Valentina jugar, mi mamá me dijo bajito con esa voz que solo yo oigo: si yo no hubiera hecho lo que hice, tú serías una mujer sin risa, esperanza, igual que yo fui por 27 años. Y tus hijos, si los hubieras tenido, hubieran crecido en el miedo. ¿Y los hijos de tus hijos? El miedo pasa de generación en generación como enfermedad. Yo le corté la raíz a esa enfermedad en ese techo con las manos. Cortó con las manos. 2 manos de 50 kilos en la espalda de un hombre de 90, y el peso de él cayendo fue el peso del mundo saliendo de las espaldas de ella y de las mías. El peso que cargábamos de años, que sofocaba, que aplastaba, que no dejaba respirar, cayó junto con él 4 metros y no volvió más. Cuando alguien me pregunta de mi papá, yo digo lo mismo que digo hace más de 40 años. Murió en el 83, se cayó del techo y cambió el tema rápido, sin dar espacio a la pregunta, porque nadie necesita saber más de eso, y nadie va a saber. Cuando alguien me pregunta de mi mamá, yo digo con orgullo: vive conmigo, está viejita, pero está en paz. Y todas las noches, mis queridos, todas las santas noches antes de dormir, mi mamá me llama al cuarto. Yo voy hasta allá. Ella está acostada, tapada hasta el cuello, con el ventilador de techo girando y el cuadro de la Virgen de Guadalupe en la pared, cuidándola, y me pregunta lo mismo. Todas las noches, sin fallar, con la voz finita: Esperanza, ¿me perdonas? Y yo doy la misma respuesta todas las noches, sin cansarme, sin cambiarle una coma, sin dudar: Amá, yo no la perdono, porque usted no hizo nada malo, usted me salvó. Y salvar a una hija no necesita perdón, necesita gracias. Y yo ya le di las gracias, y se las voy a dar todos los días hasta el último día que Dios me dé en esta tierra. Gracias, Amá, gracias. Y ella cierra los ojos y duerme en paz, sin el peso que cargó por 20 años, sin el ruido de la caída repitiéndose en la cabeza, sin el chasquido del cuello resonando en la memoria, sin nada, solo el ventilador girando, el grillo cantando allá afuera y el silencio sabroso de una casa donde ya no vive el miedo. Mis queridos, mis queridas, esta historia que les conté hoy es pesada. Yo sé que lo es. Es una historia sobre miedo, sobre control, sobre un hombre que creyó que era dueño de mujer, sobre paredes delgadas de adobe que no escondían nada, pero que todo el mundo fingía que sí escondían. Sobre un silencio que duró décadas y que protegió a quien no merecía protección. Pero es también una historia sobre valor, mis amores, sobre el valor más improbable que existe, el valor de una mujer que nunca levantó la voz, que nunca se quejó, que nunca desobedeció y que en un día de agosto, encima de un techo, tomó la decisión más difícil que una persona puede tomar. No por rabia, no por venganza, sino por amor, por el amor más puro y más feroz que existe en el mundo. El amor de una madre que mira el futuro de su hija y ve que ese futuro va a ser igual a su pasado si alguien no hace algo. E hizo. Si ustedes me están oyendo ahorita, quiero que guarden una cosa en el corazón. Ninguna mujer nació para ser controlada. Ninguna mujer nació para vivir con miedo dentro de su propia casa. Ninguna mujer nació para que le corten el cabello a la fuerza, para quedarse de pie en el solar de madrugada, para ser humillada, disminuida, sofocada. Nosotras nacemos para ser libres, para cantar en la cocina, para abrir las ventanas, para plantar flores en el solar, para estudiar, para trabajar, para reír, para vivir. Yo pasé años sin reír, años sin cantar, años sin abrir ventana. Pero hoy, a los 67 años, yo río. Río fuerte. Río en el tianguis cuando vendo mis guaraches y una clienta me hace un halago. Río cuando la Valentina viene a brincar la cuerda en mi solar.
Río cuando mi mamá cuenta una historia antigua y confunde los nombres y las fechas. Río porque puedo reír, porque alguien me dio la oportunidad de reír. Alguien que midió 1,50 m y pesó 50 kilos, pero que tuvo más valor que cualquier hombre de 1,80 m que yo haya conocido en esta vida. Aprendí con mi historia que el silencio protege a quien lastima, no a quien es lastimado. Aprendí que el miedo que uno siente hoy puede convertirse en el valor de mañana, si uno lo permite. Aprendí que volver a empezar a los 25, a los 30, a los 50, a los 60 años no es tarde, es valor. Aprendí que la mano de la mujer no fue hecha solo para lavar, cocinar y recibir golpes. La mano de la mujer fue hecha para construir, para coser, para escribir, para señalar el camino, para sostener la mano de otra mujer que está perdida. Y sí, cuando no hay otro modo, para empujar lo que necesita ser empujado. Si ustedes conocen a alguien que vive en una casa donde el miedo manda más que el amor, donde la voz de un hombre calla la voz de una mujer, donde las paredes esconden lo que todo el mundo finge no ver, por favor no cierren los ojos, no crucen los brazos, no digan que es asunto de familia, porque cuando uno finge que no ve, le está diciendo a quien sufre que ella no importa. Y toda mujer importa, toda madre importa, toda hija importa. Todo ser humano merece vivir sin miedo. No importa en qué país, en qué ciudad, en qué casa. Si usted o alguien que usted conoce está viviendo una situación parecida a la que yo viví, sepa que en todos los rincones del mundo existen personas y organizaciones que pueden ayudar. Busque información en su ciudad, en su región, en su país. No se quede callada, no se quede sola. El silencio es el arma más grande de quien hace el mal. Rompa el silencio. Abra la boca. Pida ayuda. Extienda la mano a quien lo necesita, porque una mano extendida puede cambiar una vida entera. Mi mamá me enseñó eso. Yo cuento mi historia no para ganar lástima, no para ganar vistas, no para entretenimiento. La cuento para que el dolor que yo pasé no haya sido en vano. La cuento para que ninguna mujer acepte vivir en la oscuridad, creyendo que no merece la luz. Para que ninguna madre tenga que llegar a donde llegó la mía para salvar a una hija. Para que la cadena del miedo se rompa antes de pasarle a la siguiente generación. Mi mamá cortó la cadena en ese techo. Yo la estoy cortando ahorita, contando esta historia. Y ustedes también pueden cortarla, esparciendo este mensaje, abriendo los ojos, prestando atención a lo que pasa alrededor. Y ahorita, mis queridos, mis amores, esta abuela necesita pedirles algo muy importante. Si esta historia les tocó el corazón, si sintieron algo ahí adentro oyendo lo que les conté, les pido de corazón, suscríbanse a este canal ahorita. Aprieten ese botoncito rojo de abajo. Háganlo ahorita. No lo dejen para después, porque luego se les olvida y esta abuela se queda triste. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia de esta abuela. Dejen ese like generoso que ayuda muchísimo a esparcir este video a más gente que necesita oírlo. Y en los comentarios, mis amores, quiero que escriban una sola palabra. Una palabra que resume todo lo que esta abuela les contó hoy. Escriban la palabra valentía. Solo quien vio hasta el final sabe el peso de esa palabra. Porque valentía fue lo que tuvo mi mamá en ese techo de agosto. Valentía fue lo que yo tuve para volver a empezar a los 25 años sin nada. Valentía es lo que toda mujer necesita para salir de la oscuridad y caminar hacia la luz. Escriban valentía en los comentarios y háganlo ahorita. No esperen ni un minuto más y manden este video a alguien, a una amiga, a una hermana, a una vecina, a una comadre, porque esta historia puede ser la mano extendida que alguien necesita hoy. No el empujón del techo, el empujón hacia una vida nueva. Gracias por quedarse conmigo hasta aquí, mis amores. Gracias por oírme. Gracias por cada like, cada suscripción, cada comentario. No saben el bien que le hacen a esta vieja cuando abro los comentarios y leo las palabras de ustedes. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a toda su familia.
Que la paz que yo y mi mamá encontramos después de tanto dolor llegue a su casa, y que ninguna mujer en este mundo tenga que esperar décadas para ser libre. Quédense con Dios, mis queridos. Esta abuela los ama de corazón.